Miércoles 11 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este paseo que damos cada mañana por los kioscos, por las portadas, las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, El Decano, Diario ABC y Diario El Día. Un paseo en el que, como cada miércoles, nos acompaña Rafael Aranda. Rafa, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Redactor jefe del diario de Grupo Z, Diario Córdoba. Bueno, hoy hay una información que aparece copando todos los periódicos. Hay varias informaciones, la foto también hay coincidencia, pero sí que nos ocupan los titulares de apertura, el coronavirus, que, como se esperaba, llegó por fin a Córdoba. Llegó con al menos un caso, ahora hablaremos de ello, y un caso es el que refleja los periódicos a la hora en la que se cerraron las ediciones en papel. Diario Córdoba. Córdoba registra su primer caso positivo de coronavirus y hace una serie de referencias, que también hablaremos ahora, la incidencia de la crisis del coronavirus en el abastecimiento. El diario El Día, un joven de 26 años es el primer positivo por coronavirus en Córdoba. El afectado, dice, viajó a Italia, se encuentra en su domicilio en buen estado. Bueno, un pequeño lío con eso. Y luego durante esta madrugada, esta mañana, ha aparecido una información, inicialmente el diario ABC, que no está todavía totalmente confirmada, acerca de una aparición de un segundo caso de coronavirus de un paciente mayor de 70 años que viajó desde Gerona, de Girona, y que parece ser está ingresado o no, porque estamos todavía un poco de duda a esta hora sobre la situación de esta persona. Empezamos por el primero, por el italiano. Empezamos por el primero, que fue, bueno, el que, como has dicho antes, se esperaba venir en un mundo tan globalizado como en el que vivimos, en el que continuamente hay movimientos de población de un lado para otro, con tanta vía de comunicación, pues no era extraño ya que en Córdoba no hubiera aparecido el primer caso de contagio por coronavirus, ¿no? Se trata de una persona, un joven de nacionalidad italiana, de 26 años, que había venido a Córdoba, donde se encuentra su pareja, su compañera, que es una estudiante que está cursando un curso Erasmus en la Universidad de Córdoba. Se encuentra bien, o sea, no forma parte de esa población de riesgo, digamos. Su domicilio, además. Se encuentra además eso en observación en su domicilio, en estado de cuarentena. Y bueno, a partir de ahora cabe esperar que en torno a este caso, que este sea el epicentro y que vuelvan ahora en las próximas horas a aparecer casos de personas que se hayan podido contagiar porque hayan mantenido algún tipo de contacto con esta persona infectada, ¿no? Por otra parte, esta madrugada ha saltado la noticia de que había un segundo caso, una persona mayor, una persona que sí está en edad de riesgo, de 70 años, procedente de Gerona, ¿no? Que había llegado ayer mismo en tren procedente de Cataluña y que sí se encontraba ingresada en este caso en la unidad que se ha previsto en el Hospital Reina Sofía. En este caso, todo parece ser que se va a anunciar en las próximas horas, aunque no está confirmado todavía. De hecho, la Consejería de Salud todavía no lo incluye en el recuento de personas infectadas con el virus en la comunidad autónoma y, por tanto, digamos que hay que ponerlo ahí en un pequeño segundo plano, aunque posiblemente en las próximas horas, o cuando den el parte de a mediodía diario que se da de la consejería, pues esta persona ya aparezca, si no aparece en algunos casos más, porque ya digo que lo normal, según indican, es que en las próximas fechas, por ese efecto dominó que tiene el contagio de este virus y de cualquier otro virus, pues empiecen a aparecer nuevos casos en Córdoba. Efectivamente, este hombre, como decía Rafael, este hombre mayor, 70 años, no muy mayor, 70 años, pero sí ha sido ingresado con neumonía doble, que lo convierte en un, bueno, presuntamente, que como decía Rafael, todavía no hay datos oficiales, pero además lo grabamos por la mañana, con lo cual no tenemos información a esta hora más allá de lo que se ha habido publicando. Neumonía doble, que sí que le convierte en un paciente de riesgo de los que lamentablemente están sufriendo. Hay que tener mucho cuidado con la información que se da y sobre todo cómo se da, porque en estos casos el alarmismo se puede convertir incluso en el mayor problema que en un caso epidémico como este, más que la propia enfermedad en sí, ¿no?
Estamos viendo en la última hora, incluso en Córdoba capital, cuando todavía no se había anunciado ningún caso, que hay ya problemas de abastecimiento en algunos supermercados, que se está empezando ya a cundir un poco la histeria colectiva, que el miedo se está empezando a apoderar de muchas personas que a lo mejor son aprensivas o no aprensivas. Y sin embargo, bueno, pues hasta ahora el coronavirus en Córdoba no nos había atacado con mucha violencia, por eso hay que tener mucho cuidado, extremado cuidado con el mensaje que se transmite en estos casos. El jueves pasado la Delegación de Salud y Familia en Córdoba hacía balance de la epidemia de gripe a día de hoy en nuestra provincia. Se contabilizaban 15.000 casos desde que empezó el periodo epidémico de la gripe en Córdoba. La cifra de muertos por esta enfermedad se espera que sea similar a la del año anterior, es decir, en torno a unas 115 personas. Entonces, sin querer ser frívolo, de momento el marcador va gripe 15.000, coronavirus 2 o 1 o 1,5, ¿no? Por tanto, bueno, hay que ser precavidos, tener precauciones, darle importancia que en este caso el virus se merece, pero sin tampoco causar alarma innecesaria. Bueno, hay que decir que desde el inicio de esta crisis han estado haciendo análisis, muchos análisis. Los análisis se remiten al Hospital de Granada, el de Sevilla, Virgen de la Nieves, ¿no?, y al Virgen del Rocío, y tardan un poco en volver. Hay 4 casos ahora que preocupan especialmente, según dicen las fuentes sanitarias, porque son un poco por la relación con otro tipo de pacientes, pero en principio oficialmente hay un caso exportado, el joven italiano que llegó a visitar a su novia, y otro caso semi-exportado, porque este no se conoce si es cordobés o no. La cosa es que volvía de Gerona o que ha viajado de Gerona, o sea que son casos todavía de fuera. Es cierto, lo más lógico es que a partir de que hay un caso, esta persona, tanto el italiano como el que viene de Gerona, haya contagiado a su entorno. Claro, tampoco tenemos que mirar con malos ojos ahora a la gente que viene de fuera, porque obviamente el virus no ha nacido en Córdoba, ¿no? No se sabe ni siquiera si ha nacido en Wuhan, que es donde se pone el inicio, ¿no? Pero digamos que son casos que además, a diferencia de lo que ha salido en otros países donde la situación es más alarmante, como es el caso de Italia, ¿no?, donde ya se encuentra el foco más importante que hay en Europa y el segundo más importante después de China. Bueno, ya se están tomando medidas preventivas y posiblemente, bueno, pues las posibilidades de contagio que haya a partir de ahora en Córdoba, que van a venir más casos posiblemente, que ya incluso las autoridades sanitarias nos advierten de que extrememos unas medidas para evitar contactos y contagios de este virus, ¿no? Pero sí que es verdad que también se van a ralentizar porque la sociedad parece cada vez más concienciada a hacer caso a las medidas que nos van proponiendo las autoridades sanitarias. Efectivamente. En cualquier caso, en Córdoba, pongamos dos, por ser lo más dramático posible, de 300.000, da una proporción de 1 por cada 150.000 habitantes. En Andalucía hay 70 casos sobre 7 millones o más, uno por cada 100.000 habitantes. Y además casi todo en Málaga, en el caso de Andalucía, porque de 70 y tantos que hay en Málaga hay 52. Es decir, que realmente la evolución del virus es muy lenta y es más aparatosa en los periódicos que realmente lo que está pasando en la calle. El 70% de los casos que se han dado en Andalucía hasta ahora pues han sido en Málaga, la ciudad más cosmopolita, la ciudad con más turismo internacional, con más vías de comunicación con el exterior, tiene llegada por vía aérea, por vía marítima, por tren. Digamos que también esa puede ser una de las razones por las que Córdoba hasta ahora tampoco había tenido una incidencia muy fuerte, pues porque en Córdoba las vías de comunicación lamentablemente se limitan a la carretera y al tren. Aquí no tenemos acceso por vía aérea ni por vía marítima, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estuve hace 3 semanas, por ejemplo, en Málaga y en Fuengirola, donde vamos muchos cordobeses. Había 2 casos ya de coronavirus y la vida allí era completamente normal, ¿no? Que es como yo creo que deberíamos de afrontar, tomando las precauciones, haciendo caso, eso sí, a las indicaciones que nos marcan, a las pautas que nos marcan las autoridades sanitarias para evitar contagios, en este caso, y que se vaya propagando, pero intentando hacer la vida lo más normal posible. Bueno, y sobre todo el tema que hablábamos antes, que hablábamos con este asunto ya del desabastecimiento. Ayer hubo una auténtica, no sé si llamarle una neurosis colectiva, una histeria colectiva, sobre todo en Mercadona de Doña Berenguela, que aquello parecía que había estallado la guerra mundial porque había colas tremendas para entrar. Ante, bueno, pues la aparición de un caso de un chico italiano que estaba visitando a su novia. Se acabó el papel higiénico, se acabaron productos de primera necesidad.
Y parece un poco absurdo y exagerado todo esto. Tan absurdo como que desde hace 3 semanas las mascarillas se hubieran agotado ya en Córdoba, cuando hay personas que ahora pues vienen temporadas de alergia, que las necesitan sí o sí, ¿no?, para tener una vida normal, ¿no? Antes eran las mascarillas, ahora el papel higiénico, que se ha convertido en un artículo poco menos que de lujo, ¿no? Ya digo, cunde el miedo, pero también cunde el miedo para algunas cosas y otras no, porque ayer, por ejemplo, vimos que la Liga de Fútbol Profesional ha prohibido la celebración de partidos de fútbol. Desde hace ya tiempo se sabía que el partido de Valencia contra el Atalanta italiano iba a ser a puerta cerrada. Se prohíbe el acceso de espectadores a estos eventos deportivos y sin embargo había 4 o 5 mil valencianos en la puerta, agolpados 1 a 1, pegando voces y haciendo caso omiso a lo que las autoridades sanitarias han recomendado, ¿no? De nada vale que se tomen muchas medidas si después la población no es consciente de la importancia que tiene cumplir con estas pautas. Pues tenemos que ir viendo toda esta semana y la que viene seguro cómo va afectando la aparición de este virus, del coronavirus, del COVID-19 a nuestra vida. Está siempre la amenaza de Semana Santa, se ha anunciado ya la suspensión o al menos se ha paralizado por ahora, se ha pospuesto el Festival de Cine de Málaga, un evento importante que se tiene que celebrar ahora también, y parece que puede afectarnos más o menos. Bueno, ayer se anunció también las fallas de Valencia, las fiestas de la Magdalena en Castellón. Sí, pero eso queda ya. Sí, y bueno, yo creo que en la medida sobre si este año la Semana Santa se va a celebrar con normalidad o no, es decir, cuando hablamos de normalidad es que salgan los pasos a la calle, que no se queden en los templos con visitas de los fieles a las imágenes en los templos, sino que salgan los pasos a la calle. Yo creo que está pendiente de quién es el que le pone el cascabel al gato. La Junta de Andalucía, hace 48 horas, el vicepresidente Juan Marín ya dijo que si había que tomar alguna medida de este tipo, que se tomaría. El gobierno ayer también se anduvo con eufemismos, ¿no? Dijo que a medida que se fuesen presentando los casos que se irían analizando y actuando en conciencia, pero que venían semanas difíciles, ¿no? Ayer el alcalde de Sevilla dijo que la OMS tenía que venir en persona a explicarle, convencerle de que suspendiera tanto la Semana Santa como la feria de abril en Sevilla. En este caso yo creo que la medida que se adopte no va a ser una medida gratuita. No va a depender del alcalde. En ningún caso no va a depender eso del alcalde de Sevilla, ni del presidente de la Junta de Andalucía, ni del alcalde de una ciudad, ni del presidente de una agrupación de cofradías, y si las autoridades sanitarias consideran que es oportuno evitar estas concentraciones, pues así habrá que asumirlo. No tiene sentido, de hecho, que prohíban a 8.000 personas o a 500 personas, incluso partidos de tercera división, concentrarse en un campo de fútbol y sin embargo pues que estén permitiendo que miles y miles y miles de personas pues compartan espacios en pocos metros, en aglomeraciones de gente para ver las procesiones de Semana Santa. Quedan 27 días y la medida, pues si hay que adoptarla, posiblemente lo conoceremos en poco tiempo, porque cuanto antes se tome una decisión, incluso menor sería la merma económica, que en este caso es lo que se teme, más que la propia fiesta en sí. Supongo que poco a poco iremos viendo si se van cayendo las reservas, que parece que se están dando ya en los establecimientos hoteleros, reservas para la Semana Santa, si se puede tomar algún tipo de medida paliativa, no sé si espaciar los palcos, prohibir aglomeraciones en las puertas de los templos, no sé. En principio el temor está ahí y habrá que ir viéndolo durante estos días. Bueno, las fotos, tanto el Día como el Córdoba como ABC, pues vuelven a la calle Cruz Conde. Porque, como saben ayer, la calle Cruz Conde vuelve a llamarse Cruz Conde. Se llama ahora Cruz Conde, decía Rafa antes, Cruz Conde, Foro Romano, Cruz Conde, bueno, ahora toca Cruz Conde. Diario Córdoba con foto de Sánchez Moreno, de Paco Sánchez, Cruz Conde Vallecano, cambio express en el callejero. Y en la foto, pues un operario que quita el nombre romano, Foro, y pone Conde. Bueno, ahí se ha quedado en ese intermedio. En el Diario del Día se marchan a Vallecano. Foto que la firma Juan Ayala. Nuevo cambio en el callejero y un operario retira el nombre de Avenida Vallellano, Avenida de Flamenco, y otro está a punto de instalar en la Avenida Vallellano. Ya no pondrá Conde de Vallellano, sino solo Avenida Vallellano. Y en el caso de ABC, la foto no tiene firma, pero también se han ido, bueno, en este caso a las dos, para que no haya duda. Cruz Conde y Vallellano. El regreso a las calles Cruz Conde y Vallellano, titula la información del diario de Vocento. Bueno, era un cambio esperado, que luego se ha acelerado mucho, no sé si han querido quitarse del medio pronto, se intentó camuflar con una
nomenclato más amplio, con el Benjanger por un lado y con algún otro, pero al final Cruz Conde y Vallecano son los que nos Pues le ha faltado tiempo, ¿no? Porque el lunes se aprobó en Junta de Gobierno, el martes ayer a las 8 de la mañana ya estaban los rótulos de las dos calles cambiadas, ¿no? Al final... Estaban encargados ya por lo menos de antes. Sí, por eso ya... O a José Cruz Conde le han borrado José y han puesto el mismo cartel, todavía no lo sabemos. El caso es que al final la palabra definitiva parece que no la van a tener los plenos de los ayuntamientos, sino que la va a tener un juez, porque posiblemente el tema se judicialice, ¿no? De hecho, la oposición ya ha anunciado que o se restituye otra vez por parte del ayuntamiento, o están dispuestos a ir a la justicia ordinaria en aplicación de la llamada ley de la memoria histórica, ¿no? No son los dos primeros casos que se dan en Córdoba de revertir los nombres de la anterior nomenclatura del callejero. Recordemos que ya en Cañero y en Cronista Rey Díaz hubo sentencias favorables a las reclamaciones de la familia y hubo que reponer el nombre anterior de esas dos calles, creo que eran 15 las calles que en principio se cambiaron los nombres. Habrá que ver también si vuelven a aparecer otros casos en los que familiares pues también hayan o den el paso de ir a la justicia para ver si también se reponen en este caso el nombre de las calles que llevan para la memoria de sus familiares. Sin embargo, bueno, en el caso de la calle Cruz Conde y la calle Vallecano no había ningún requerimiento previo por parte de familiares, sino que ha sido el propio pleno del ayuntamiento. Una asociación, la asociación de Fleming, creo, Vallecano, hizo una alegación, fuera de plazo, por cierto, que fue atendida porque quisieron, porque no había realmente una relación directa. Por eso, y ha sido prácticamente más razón de pleno. Ayer el alcalde atribuyó razones dijo algo así como para respetar la idiosincrasia de la ciudad y para tener en consideración los valores de estas personas a las que se le habían quitado las calles, con lo cual, bueno, pues ha habido también una respuesta por parte de los movimientos que apelan a la memoria histórica, diciendo que ninguna de esas relaciones se atienen a hacer un cambio de este tipo otra vez, porque son dos personas a los que la historia señala como participantes del golpe de Estado que hubo en el año 36 en Córdoba, en España. Lo que es curioso en cualquier caso, Rafa, y hemos hablado una vez quizá tú y yo de esto, es que se cambia la plaza de Cañero, pero no el barrio de Cañero. Se cambia José Cruz Conde, pero no el parque Cruz Conde. Digo, en el anterior movimiento que hubo de cambio de denominación, es como si hubiera nombres que afectaran más a la sensibilidad de los colectivos memorialistas, sobre todo, y otros que eran un poco más igual, porque... No, y tampoco ha habido un clamor popular. Es más, yo diría que incluso los vecinos de la zona estaban hartos de cambio de nombre y eso, y preferían incluso mantener la nomenclatura anterior, ¿no? En cierto modo, también el ayuntamiento ha tomado una medida que responde también al sentir de los vecinos de las dos zonas en las que se han restituido los nombres, ¿no? De hecho, nosotros sacamos hoy un pequeño sondeo entre comerciantes de la calle Cruz Conde y casi que lo prefieren, ¿no? Hay incluso un fotógrafo que viene a decir que ya el castigo en sí ha sido que toda Córdoba ha conocido la historia de las personas que le estaban dando el nombre a estas dos calles para mayor oprobio de ellos, ¿no? O sea que ya el castigo en sí lo tenían con estar cuestionándose en la ciudad que tuvieran dedicadas dos calles, y que ahora esto pues que es meramente una norma reguladora de la urbanización de la ciudad, pues que se respetara de la forma pues que menos trastornos ocasiona. Al final esto se solucionaría como hacen en Estados Unidos, con la calle 34, con la avenida Quinta, ¿no? Y así ya no chocamos contra los intereses de memoria histórica ni apelamos a la memoria de nadie. Bueno, pues todavía esto traerá cola, como dice Rafa, porque no ha acabado los procesos. Hasta ahora está en esa fase. Recordábamos ayer que el cambio de nombre de una calle depende solo de la Junta de Gobierno local. Es decir, que si mañana cambia el gobierno, mañana no, porque no hay elecciones, dentro de 3 años cambia el gobierno y vuelven a gobernar quienes están a favor de cambiar el nombre, podríamos volver a cambiar el nombre. Y además, y como ya coletilla este asunto, ayer hablamos que Manolo Sanlúcar está encabezando una recogida de firmas para que no se pierda el nombre de la calle del Flamenco. Entre ellos, por ejemplo, ha firmado Fosforito, entre otras personas que probablemente son personas que estarían a favor de que se llamara Vallellano, no digo cada cual, sino a título particular, pero lo que no quiere que se pierda. Efectivamente, yo creo que este movimiento, ahora hay más movimiento en sí que antes incluso para pedir la calle del flamenco, lo que está reivindicando es que se reconozca el flamenco en sí, no en esa calle en concreto. No en esa calle en concreto, sino que se le dé también un espacio que sea muy digno, porque recordemos que el flamenco es patrimonio de la humanidad y que Córdoba dentro del flamenco tiene mucho que decir, ¿no? Y lo que vienen reivindicando precisamente
idea es eso, es un espacio que en Córdoba pues se reconozca el nombre de esta cultura, este arte que es también patrimonio de la humanidad. Hay otros nombres que también están en la memoria de todos que también merecerían una calle en Córdoba, que quizá también pues muchos familiares estén diciendo, bueno, también cuando nos toca a nosotros, ¿no? Yo recuerdo Juanín, por ejemplo, el futbolista del Córdoba, tiene una calle también que creo que todavía no se ha rotulado y desde hace tiempo espera que se le dé también su reconocimiento digno, ¿no? Pero de hecho, vamos, me imagino que también el ayuntamiento habrá tomado nota ante este clamor para que el flamenco tenga un espacio digno de ser reconocido en Córdoba, que también se le ponga en valor a este arte en la ciudad. Lamentablemente ha habido algunas pérdidas irreparables en los últimos años que aún están expensas. Pepe García Marín, hablo de Pablo García Baena, hablo de Andrea Ocaña, por ejemplo, personas que están además, a la espera. Creo recordar que en Córdoba, por norma, ¿no? Solamente, yo no sé si después cambiaron esa normativa, solamente tenían derecho a calle personas ya fallecidas, que eran en reconocimiento póstumo. Se cambió para evitar que pasara lo que pasó en unas otras ciudades, que hubo que revertir el nombre porque habían hecho alguna trastada después de mayores. Y que yo sepa solamente, Miguel Salcedo inauguró su propia calle, Salcedo Hierro, y Antonio Galas creo que también estuvo en su calle. Quitando esas dos personas, creo que nadie más ha tenido calle en vida. Cierto, por eso digo yo, la mayoría de las personas que en las calles se les suelen poner a título póstumo. Bueno, pues vamos completando, que nos quedan ya poquitos minutos. Con el sumario, dice el diario El Día, más de 60 ayuntamientos salen en defensa del campo y piden medidas urgentes. Se ha quedado un poco en stand-by el tema del campo. No sé si porque el coronavirus ha arrollado todo, pero es verdad que hubo una etapa con muchísimas manifestaciones tractoradas, etcétera, y de pronto ha quedado como muy todo silente. Bueno, digamos que de la fase de acción se pasó a la fase de reacción, que era esperar a ver cómo el gobierno respondía, con qué batería de medidas respondían a la reivindicación que estaba llevando a cabo el campo de forma tan llamativa, ¿no? Y después de ver la reacción del gobierno, que ha sido en las 2 últimas semanas, con algunas medidas adoptadas por parte del Consejo de Ministros, sobre todo enfocada al tema de la cadena de producción y a los costes de producción y a la cadena de ventas, pues dentro de un par de semanas volvemos otra vez a una fase de acción, porque ya hay anunciadas nuevas protestas a partir del 20 de marzo, por ejemplo, en Córdoba. Vemos que el choque patronal-gobierno no cesa, también hay algún sesgo político en esta confrontación, porque hay sindicatos que en esa fase de reacción a la espera de ver cómo funciona el gobierno se han mantenido aún vivos en protestas, movilizados por algún sindicato vinculado o claramente identificado a la oposición que hay ahora en el gobierno del país, y en los próximos días se ve venir que van a volver a encenderse algunas medidas más de protesta en torno al campo, porque ya digo, la mecha de la confrontación política en torno a lo que está sucediendo en el mundo agrario sigue encendida. Claro, porque además lo que sorprende quizás esta información es que dicen más de 60, no sé por qué no son los 75 o 76, 77, contando a las nuevas incorporaciones que tiene Córdoba. Hay cierto sesgo político que tú decías, el alcalde es mucho socialista en la foto de ayer, y parece como que hay que reivindicar una cosa por un lado, y mientras que hay, según con qué más rime, reivindico más, reivindico menos, cuando debe haber unanimidad en la necesidad de apoyar al sector agrícola. Al frente de Asaja hay algún nombre y apellido muy identificado con el Partido Popular de los últimos años, ¿no? Pero también es lógico, es la patronal, y hay mucho político que ha pasado por el Partido Popular que tiene intereses personales y en el campo, con lo cual, hombre, no quiero decir que también a lo mejor está intentando defender el sector realmente, pero que tiene un pasado que está muy vinculado, o incluso un presente que está muy vinculado al tema del político, ¿no? Hay sectores claramente diferenciados en esta confrontación, hay ayuntamientos que se están significando más, que están regidos por una determinada ideología. Como todo, pues esta confrontación en el que no hay unanimidad, hay también algún apunte político que en determinados momentos se está significando. Ahora, ya digo, a partir de dentro de un par de semanas posiblemente vuelvan otra vez a encenderse las protestas en los núcleos rurales y volvamos otra vez a escuchar pues
las protestas y las reivindicaciones de la gente del campo, y me imagino que ya también las respuestas por parte de las autoridades estarán más preparadas y seguramente vamos a ver cómo hay más confrontación política que la que ha habido hasta ahora en el tema del campo. Pero todo está politizado, ¿eh? Porque decía Rafael, Asaja está muy cerca del PP, pero UPA está muy cerca del PSOE. Del PSOE, sí, y COAC está muy cerca de Izquierda Unida históricamente, o del Partido Comunista histórico. Es decir, que cada cual, al final, cada familia se va agrupando y se va reuniendo como la cena de Navidad, y cada cual, cuando tiene que protestar, protesta con la boca más grande o más chica según ante quién se proteste. Lo que sí es verdad, que hay una verdad incontestable, es que los costes de producción para el agricultor ya en muchos casos está por encima de lo que ingresa por la venta de productos, incluso teniendo una buena venta, o sea, porque tienen que competir con después en esa escala que hay hasta que el producto llega al mercado final, en el que se encarece ya el precio, pero en el origen, por ejemplo, pequeñas plantaciones que ahora incluso con la subida del salario mínimo les cuesta más pagar los brazos a la mano de obra que lo que el producto en sí le da, ¿no? Bueno, pues frente a eso frente a lo que cabe hacer política en un momento dado en las instituciones donde se rigen los destinos de este país, ¿no? En principio, yo creo que, como todo lo que está sumamente politizado, nunca ninguna solución final va a satisfacer. Bueno, en cuanto, por acabar con el tema, con los sumarios, el diario ABC habla del acuerdo de presupuestos que se ha alcanzado, según dicen, entre el gobierno municipal, el cogobierno y Vox. Cogobierno y Vox hicieron un acuerdo para la aprobación del presupuesto municipal 2020. Creo que aquí había un poco de teatrillo y hemos estado jugando un poco ahora sí, ahora no, cuando todo el mundo sospechaba hace algunos meses que este acuerdo se iba a producir. Paula Badanelli, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento, ha estado en una especie de asalmo a la patita de las Condos, pero al final todo el mundo sabe que el acuerdo se iba a producir. Sí, yo creo que ellos mismos incluso sabían que el acuerdo se iba a producir, ¿no? También volvemos otra vez al juego político. Hayan intentado también, por un lado, el lado de Vox, que era el que tenía la sartén en la mano, ¿no? Hacer ruido en torno, y lo que bueno llevan haciendo con esto y con otros muchos temas, posicionar el foco sobre ellos para centrar el interés, ¿no? Porque a ver cómo le justificabas tú a la sociedad conservadora cordobesa que el presupuesto se atrancaba, que no iban a poder salir adelante determinados proyectos de ciudad porque un socio obligatorio, no socio obligatorio, pero un colaborador obligatorio del gobierno le echaba el freno de mano y votaba con Podemos. Y votaba con Podemos y con Izquierda Unida, ¿no? En este caso yo creo que era la crónica de una aprobación anunciada, ¿no? Bueno, pues noticias muy predecibles en los periódicos hoy. La llegada del primer caso de coronavirus, el cambio de calles, el presupuesto y una también muy esperada, el cese de Raúl Agné, el Cordobavirus. La llegada, no de Juan Sabas, que es verdad que ya se apuntó, creo que fue el día que primero dio el nombre, bueno, se han dicho muchos nombres y alguien acertó y es Juan Sabas el elegido para sustituir a Raúl Agné. Esta mañana se despidió Raúl Agné, a la 1 se presentó el nuevo, Juan Sabas. Conocemos poco de Juan Sabas, una trayectoria cortita, interesante. Sí, interesante, tiene la corta experiencia que tiene en Segunda División B positiva, ¿no? Subió al Extremadura a Segunda División A, además lo subió con el halago compartido de la mayoría de los jugadores que formaban parte de ese vestuario, 2 de ellos hoy en el Córdoba Club de Fútbol, porque es un entrenador con una idea muy ofensiva en el juego, pero sobre todo dicen que es un gran motivador, un hombre muy dialogante con la plantilla, muy próximo con los jugadores, que crea buen ambiente, buen rollo, que creo que también es algo que ha faltado en el Córdoba durante el periodo de Agné, ¿no? De transición sobre todo, ¿verdad? De Jesús León Infinity se ha visto un poco de la pasada. Sí, bueno, a Agné hay que reconocerle, dentro de que los resultados deportivos no han sido buenos, de 19 partidos solamente ha ganado 9, que eso para un equipo que quiere estar o que quería estar en la primera posición de la clasificación es un resultado lamentable, y más allá incluso de que transmitía poco a la grada, incluso en los últimos partidos jugándonos lo que no estábamos jugando una vez que hayamos caído ya en puestos de playoff, se notaba cierta apatía, sí. Los propios miembros del Consejo del Córdoba lo hicieron público porque no podían ocultar la evidencia, es decir, que el equipo no se veía demasiado ambicioso. También cabe reconocerle el periodo convulso al que ha tenido que hacer frente a Agné en el tiempo que está en Córdoba. Él, nada más llegar a Córdoba, se encontró con un presidente del club esposado y camino del cuartelillo, ¿no?
con un vestuario que no cobraba, jugadores que echaban más tiempo en asamblea en el vestuario para ver qué es lo que hacían que en el propio entrenamiento en sí, ¿no? Y en ese sentido, ahí a Raúl Arnés sí que hay que reconocerle que tuvo un saber estar, que lo que intentó fue no echar más gasolina al fuego e incluso generar entre la plantilla un ambiente de que había que seguir compitiendo porque la solución podía estar cerca y que su experiencia le decía que había vivido casos incluso como este y que tenían solución. Pero a partir de ahí, una vez que la situación se estabilizó con la llegada de Infinity, que es cuando ya cabía esperar réditos deportivos, esperar ver en el campo que el Córdoba era un equipo capaz, que se le podía esperar para que estuviera en los puestos de arriba, pues eso no ha sucedido. También es verdad que no es el único culpable, ¿no? Que la plantilla del Córdoba es muy corta, está cogida con alfileres, él también en los últimos tiempos ha tenido muchas bajas, que se le ha venido abajo el esquema que más o menos que había que esperar, con el que podía manejar la situación tras el mercado de invierno. Pero sin embargo, bueno, un partido tras otro, son muchos los aficionados que nos hemos quedado con las ganas de ver a qué juega el Córdoba de Arnés y se ha despedido del club sin que todavía lo sepamos. Sí, no nos ha explicado, no nos hemos quedado con el esquema de Arnés. Juan Saba ya sonó para el puesto del banquillo del Córdoba en la época de Jesús León, porque es un hombre cercano a Oliver, o al menos trabajó con Oliver en el Extremadura, ¿no? Sí, Juan Saba ha estado siempre ahí, estuvo en la época de Oliver, también sonó para haberse hecho cargo del Córdoba cuando se fue Sandoval. Después también, bueno, a un hombre de la órbita Betis, y ya sabemos que bueno, la influencia que tiene el Real Betis Balompié en el Córdoba actual, en el que parte de su estructura técnica y parte incluso de su propio consejo de administración ha pasado por el Real Betis Balompié, y entonces era un nombre que por el conocimiento personal que tienen algún miembro del cuerpo técnico del Córdoba, como el caso de Juanito, vamos, más directamente, estaba dentro de los nombres que sonaban desde un primer momento como posibles sustitutos de Raúl Arnés. La misión en el Córdoba de quedar primero es una misión casi imposible, ¿no? Tiene ya muchos puntos, 9 puntos de diferencia, más el golaveraje. Sin embargo, la cuarta plaza la tenemos a 2 puntos y ya hemos visto que a poco que ha hecho este equipo ha sido capaz de meterse entre los 4 primeros de la clasificación, ¿no? Y después ya una vez que te metes en un playoff, pues suceden muchas cosas. A lo mejor el primer partido lo juegas en casa y lo sacas adelante un día bueno, con 2-0 y te metes en la segunda fase y ya te lleva la corriente, ¿no? No hay que descartar todavía que el Córdoba pueda dar la ilusión a la afición de aspirar hasta el último momento a jugar la fase de ascenso, y por tanto yo creo que la medida de cambiar el entrenador en este caso ha sido acertada, porque la dinámica era muy negativa, algo había que hacer, y en este caso estaba claro que desde el banquillo se estaba fallando. Quizás por poner una pega al cambio de entrenador, es que si estaban decididos a cambiar de técnico, se han perdido 6 puntos, porque los puntos de Cartagena y los puntos de Algeciras, sobre todo de Algeciras, bueno, se había que cambiarlo, estaban tan de desacuerdo con Arnés porque no se ha hecho antes. Pero posiblemente también por eso era el momento, porque ahora este domingo vamos a San Fernando, a puerta cerrada, además con el factor campo relativo, digamos, porque no tenemos afición, aunque el partido lo quieren aplazar, el San Fernando, y además hay varios clubes que están pidiendo que se aplacen sus partidas, y después tenemos un calendario muy favorable porque pasan por el Arcángel, o nos enfrentamos a dos equipos que están en los puestos de descenso, que son el Talavera y el Villarrobledo. El Villarrubia de los Ojos. O el Villarrubia de los Ojos o el Villarrobledo. Bueno, uno de los dos. Uno de los dos. Y bueno, pues digamos que el entrenador nuevo, Juan Sabas, tiene ya un margen de maniobra esta semana para ir trabajando con su equipo de cara a un partido en el que, bueno, pues cabe incluso darle el margen de que pueda tener un traspié hasta que el Córdoba adopte lo que es su nueva filosofía, y ante un rival en el que cuando hace las cuentas de principio de temporada cabe poner una señalita como que pueden tener alguna fuga de puntos, pero que ya en los otros 2 partidos en los que sí hay que sumar sí o sí, el equipo ya llegue más rodado con el nuevo entrenador. Pues le daremos ese margen a Juan Sabas,
y confiamos en que lleve el equipo a los puestos más altos posibles para tener cierta garantía y poder disputar el playoff, que es lo que todo el mundo quiere. Hasta aquí llegamos, Rafa, gracias por tu visita. Bueno, pues esperemos que el miércoles no estemos desde casa hablando con teletrabajo. O con la mascarilla, con un trozo de papel higiénico en la nariz. Si encontramos, esperemos que no. Gracias por tu visita de cada miércoles, te espero el miércoles que viene y a ustedes les espero mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.